Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unas riquísimas y sencillas tartaletas de algarroba y cacahuete. Como vais a ver, se trata de unas tartaletas crudo y veganas con unos ingredientes muy sencillos y una elaboración más sencilla todavía. Para hacer estas tartaletas vamos a necesitar cacahuetes tostados sin sal, unos dátiles que hemos remojado previamente, yo los he tenido durante toda la noche. Utilizaremos también una pizca de extracto de vainilla, plátanos, si están maduritos mejor, chocolate para hacer postres, una pizca de sal gruesa, tahini, harina de algarroba. Vamos a usar también unos moldes de silicona. Para que os hagáis una idea, estos son de 8 centímetros de diámetro por 2 centímetros de alto. Y utilizaremos también aceite de oliva para pincelarlos. Y empezaremos por preparar la base de las tartaletas. Para ello vamos a triturar los cacahuetes. Incorporamos la sal y vamos añadiendo dátiles poco a poco, porque esto depende un poquitín del tamaño de cada dátil, entonces son cantidades aproximadas. En vez de ponerlos todos, prefiero ir poniéndolos poco a poco y ir ajustando la cantidad. Ya tenemos aquí la masa lista, tiene que estar un pelín pegajosa pero solamente un poquito. ¿Veis que no me llevo la masa con los dedos? Está pegajosita y manejable, pero no se me queda pegada. Si veis que la masa os queda muy pegajosa, no pasa nada, tiene fácil arreglo. Le incorporáis un poquito, según vayáis viendo, un poquito de harina de avena o unos copos de avena, lo amasáis y cuando veáis que ya no está pegajosa, ya lo tenéis arreglado. Y pasamos a pincelar los moldes. Los untamos ligeramente, muy ligeramente, simplemente para que nos sea más fácil desmoldarlas después. Con un poquitín de aceite, por las paredes y todo. Y vamos cubriendo la base de los moldes con esta masa. Si se os pega la cuchara, lo que tengo aquí es un poquito de agua de remojar los dátiles, la impregno un poquitín y así se desliza mejor por la superficie y no se nos pega tanto. Una vez rellenos todos los moldes, los metemos en la nevera mientras preparamos el relleno. Es el turno de preparar el relleno, así que vamos a trocear los plátanos. Ponemos la harina de algarroba, una pizca de extracto de vainilla y el tahini. Y trituramos bien. Una vez hecho el relleno, ya veis qué textura tiene, pasamos a rellenar todas las tartaletas.
Vamos repartiendo la cantidad por todas las tartaletas, así nos aseguramos de que ninguna nos quede sin relleno. Fundimos chocolate al baño María y pincelamos. Para que quede una capita muy fina. Y ahora a la nevera hasta que endurezca. Y este es el resultado. Uy, 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 qué ricura. Veganízate. Los ingredientes de esta receta, como siempre, los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también encontraréis todos los enlaces en mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros, compartirla con todo el mundo, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!